amigos de Facebook y de YouTube. Los tenía sin audio. Ahora sí. Agradecemos a nuestros amigos de YouTube que nos hicieron la observación de que la introducción de esta lección que subimos el día de ayer, el audio estaba muy bajo. Gracias, ya corregimos. En estos momentos ya está el nuevo video en el mismo título, solo que al final dice corrección, para que puedan recibir la lección completa. En este día nos toca, hoy es viernes, y hoy nos toca hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto a través de la semana. La lección tiene como título La Biblia, una guía para nuestra vida. 3 preguntas intentamos resolver esta semana. La primera de ellas, saludos, sí, saludos, gracias Jesús Mendoza, Dios te bendiga, gracias. Mira, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo puede un libro tan antiguo como la Biblia ser una guía para mi vida? Esta pregunta solo se puede responder buscando que la misma Biblia la responda. Y eso es lo que hemos hecho cuando le invitamos a leer el Salmo 119 y el versículo 105. Miren lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me pregunta cómo puede un libro tan antiguo como la Biblia ser una guía para mi vida. Yo te pregunto, si estuvieras en una selva en completa oscuridad y allí te encontraras una pequeña antorcha encendida, ¿te alejarías de ella o te acercarías a ella? ¿Verdad que te acercarías a ella? Bueno, eso es exactamente lo que es la Biblia para el que está perdido en un mundo de oscuridad. Es esa pequeña antorcha que es tu única opción, no hay más. Acercarte a ella es la única alternativa para poder sobrevivir en un mundo de oscuridad en el que nos encontramos. La segunda pregunta, ¿puede la Biblia ayudarme a solucionar mis problemas? Bueno, nosotros vimos en el concepto clave que la palabra de Dios, según queda manifestado en la vida de Jesús, es la más segura a fin de conocer el plan de Dios para cada uno de nosotros. Si quieres conocer cómo puede la Biblia ayudarte a solucionar los problemas, entonces necesitas ver cómo la utilizó Jesús cuando se enfrentó a la tentación, cómo le sirvió a el policía canadiense que
tomó en serio su profesión como policía y pastor y pudo decir lo siguiente: he sido llamado a ministrar en lugares que difícilmente un pastor visitaría. No he abandonado mi vocación ministerial. Todavía tengo la oportunidad de predicar. De vez en cuando lo hago detrás de un púlpito, pero mis mejores sermones los predico al ayudar a otros en sus momentos de necesidad. Jesús es y será nuestro mejor ejemplo. Lo fue para los discípulos. ¿Quieres saber cómo la Biblia puede ayudarte a solucionar tus problemas? Mira el consejo que Juan nos regala en Primera de Juan 2, 3 al 6. Aquí está la clave para resolver tus problemas. Mírenme. Y en esto, sabemos que nosotros le conocemos. Escuche bien, el apóstol Juan está diciendo cuál es la clave para saber cómo la Biblia nos puede ayudar para solucionar nuestros problemas. Es interesante que hay mucha gente que quieren resolver los problemas de su vida apartados de Dios. No sé cómo lo hacen, pero amigo, si tú estás lejos de la luz, lo más seguro es que vas a tropezar. Ahora, mucha gente tiene la Biblia en la mano, en su casa, la lee, pero hasta allí. Y el problema no es leer la Biblia. Si el problema se resolviera leyendo la Biblia, todos, absolutamente todos los que leemos la Biblia, encontraríamos la solución a nuestro problema. ¿Por qué la Biblia no utiliza el término leer simplemente? ¿Por qué la Biblia utiliza el término leer, escuchar y guardar? Leer, escuchar y guardar. Porque uno de los tres no es suficiente. Apocalipsis 1:3. Se necesitan los tres. ¿Y qué resulta? Que en el versículo 1 de Apocalipsis dice que
la función de esta escritura es revelarnos a Jesús. Y Juan, en primera de Juan 2, 3 al 6, nos dice cuál es la recompensa y cómo nosotros podemos darnos cuenta de que estamos viviendo en esa recompensa. Él dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cuál es la recompensa? Conocerle. ¿Y qué dice Juan? El mismo Juan, ¿qué dice en Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, ¿y cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Interesante, ¿verdad? Hay un montón de gente que quiere vivir como le da la gana. La mayoría quieren vivir como le da la gana. Y pretenden resolver los problemas de su vida. O, peor aún, esperan que Dios les resuelva los problemas de su vida viviendo como ellos quieren. El versículo 4 dice, el que dice yo le conozco. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando escuchaba un programa a un pastor muy famoso en la radio. Lo escuchaba desde mucho tiempo. Y un buen día, me encontré con este versículo. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este pastor me dijo, o nos dijo a todos los que lo escuchábamos en la radio, que la ley de Dios, como vamos a ver ahora, había sido clavada en la cruz. O sea, los mandamientos de Dios habían sido clavados en la cruz y que Jesús había venido a cumplirla, y por cuanto Jesús había cumplido la ley ya había sido cumplida por Jesús, por lo tanto nosotros no teníamos que cumplirla porque ya no estábamos bajo la ley. En otras palabras, que Jesús le puso fin a la ley en la cruz. Pero yo leo este versículo 1, 2, 3, 1000 veces y yo no encuentro eso que él dice. Yo solo veo que dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. ¿Pero qué mandamientos si los mandamientos fueron clavados en la cruz? Entonces, si los mandamientos fueron clavados en la cruz, ¿cómo podemos nosotros saber si le conocemos? Si la forma de conocerlo es guardando los mandamientos. Y la forma de conocerle, la forma de demostrar que le conocemos es viviendo como él vivió. Miren lo que dice el 5 y el 6. Pero en esto sabemos, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. O sea, en guardar su palabra. Pero si su palabra fue clavada en la cruz, si el Antiguo Testamento fue clavado en la cruz, como dicen algunos, no algunos, un montón de gente. Ojalá fuera solo algunos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mis queridos hermanos, así comenzamos la lección de escuela sabática esta semana. Eso fue solo el día lunes. Vamos al martes. Pero hay más, ¿verdad? Que el lunes fue largo. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 960. Miren, de paso les recomiendo leer los comentarios bíblicos adventistas para una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras. Los que andan como Cristo anduvo, los que son pacientes 1, amables 2
bondadosos 3, mansos 4, humildes 5, humildes de corazón, los que llevan el yugo con Cristo 6, y las cargas de Él 7, los que suspiran por las almas 8, como Él suspiró por ellas, estos entrarán en el gozo del Señor. Me preguntas cómo resuelve la Biblia mis problemas, andando como Él anduvo. Paciente, amable, bondadoso, manso, humilde, cargando las cargas, llevando el yugo, tomando nuestra cruz, en otras palabras, suspirando por las almas como Él suspiró por ellas. Bendito sea Dios. Y la cita termina diciendo: verán con Cristo el trabajo del alma del Redentor y serán satisfechos. Hermanos míos, tenemos que aprender a ver con Cristo, a ver con Cristo el trabajo del alma del Redentor, si esperamos ser satisfechos. Las almas tienen que ser lo más importante y el objeto principal de nuestra misión. Si alcanzamos ese grado, dice, triunfará el cielo, pues los puestos vacantes dejados en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenados por usted y yo, los redimidos del Señor. Review and Herald, 29 de mayo de 1900. Hay una pregunta más en este día lunes. ¿Quién? Dice, a veces sentimos que no comprendemos el mensaje de un pasaje de la Biblia. ¿Quién puede darnos entendimiento a fin de que podamos comprender y poner en práctica la palabra de Dios? Lucas nos dice quién. Lucas 18, 34 y 24, 45. Miren lo que dice el 18, 34. Pero ellos no comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos míos, nos tomará toda la eternidad comprender la Escritura, pero es nuestra responsabilidad aprender a vivir según la luz que nos es revelada. El día martes nosotros vimos Jesús y las Escrituras. Acá vimos cómo Jesús enfrentó a Satanás en el desierto, cómo fue su victoria, hasta que finalmente le dijo lo que aparece en el versículo 10 de Mateo 4. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Es interesante, mis queridos hermanos, que si usted no conoce la Biblia, no puede usarla para resolver sus problemas. Necesita conocer la Biblia. El valor de las Escrituras lo vimos el día miércoles. A la Biblia hay que darle su valor. ¿Qué lugar en tu vida ocupa la palabra de Dios? Jesús consideró las Escrituras como la guía
que debe regir el comportamiento de todos los seres humanos. Cristo se refiere a las Escrituras en el Sermón del Monte y luego abunda en su significado, mostrando que no basta con guardar la letra de la ley. Empieza con una afirmación bien clara respecto a la importancia de las Escrituras. Después de leer Mateo 5, 17 al 18, responde la siguiente pregunta: ¿a qué vino Cristo al mundo? ¿Hasta cuándo la palabra de Dios será un libro decisivo para la vida de los seres humanos? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. He venido para abrogar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Algunos han leído este texto como lo leí primeramente. He venido para abrogar y se comen el no. Yo me lo comí, ya que tengo una bocina aquí que me bloquea la mitad de la pantalla. Pero usted no tiene esa bocina para leer, para omitir este texto. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mi querido pastor, reservo el nombre, tantos años que estuve escuchándolo hasta que me golpeó la cabeza cuando escuché la interpretación que él le dio sobre todo a esta última frase, sino para cumplir. Santo. Todavía recuerdo las palabras que él usó y las mismas palabras están aquí en el material que tengo en la mano de la cartilla para nuevos creyentes, la página 77. Miren esto. La frase, la ley y los profetas, es una expresión que los judíos utilizaban para referirse a lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento en las Sagradas Escrituras de la época en que vivió Jesús, y él vivió en total armonía con los principios contenidos en los libros sagrados. Viene la bomba. Algunos, como el pastor, mi querido pastor, que yo escuchaba desde mucho tiempo, algunos como usted, querido pastor, que tiene un programa radial de muchos años, antes que existiera el internet, ya usted tenía ese programa radial. Argumentan que Cristo vino para poner fin a la ley. Eso fue lo que usted dijo. Y entonces me pregunté, si Jesús le puso fin a la ley, ¿cómo puedo saber si estoy en Cristo? Si Él le puso fin a la ley, y la ley es la que me muestra a Jesús. La ley es la que me indica, me señala el camino correcto. Pero si Jesús le puso fin a la ley, entonces, ¿cómo puedo saber si estoy o no estoy en Cristo? La cita sigue diciendo, algunos argumentan que Cristo vino a poner fin a la ley, pero si su testimonio contradice semejante declaración, puesto que Él no vino a abolir la ley como está escrito allí en el versículo 17, no he venido para abrogar, sino para cumplir, sino a cumplirla. Y esta es la frase que mi querido pastor dijo, ya Jesús cumplió la ley, yo no tengo por qué cumplirla, ya la ley no existe, la ley llegó a su fin cuando Jesús la cumplió. ¿Cómo está
puedes llegar a esa interpretación? ¿De dónde sacan esa interpretación? Cosa de loco. Como mi papá guardó la ley, yo no tengo que guardarla. Como yo creo en mi papá, por creer en él, yo soy salvo y punto. Sí, hermano, es que la Biblia dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Sí? Vive de ese lado, a ver si vas a ser salvo. Vive de ese lado. Ay, es que basta con creer, hermano. Los demonios también creen y hacen algo más que tú no haces. Tiemblan. Los demonios tienen más reverencia hacia la ley de Dios y hacia Dios que tú y yo. Jesús declaró que todas y cada una de las enseñanzas de la Biblia permanecerán hasta que pasen los cielos y la tierra. Yo no sé qué te están enseñando a ti, pero yo sí te voy a decir una cosa. En estos 35 minutos que llevo contigo hoy, no te dejes engañar. Ve donde tu pastor y pregúntales si la ley de Dios, los mandamientos de Dios están hoy vigentes, sí o no. Los 10 mandamientos, no 9, ni 8, como tienen los amigos de la iglesia popular. 8 mandamientos. Usted y yo tenemos una responsabilidad. El versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ya todo se cumplió? No. Ayer vimos en el estudio que hicimos que todavía no se ha cumplido todo. Apocalipsis 22 todavía no se ha cumplido. Entonces, si no se ha cumplido todo y la ley dice que no será quitada ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿por qué usted está enseñando que la ley no está vigente? Bueno, vamos a ver qué nos dice el jueves. Ayer día, por cierto, le dedicamos muy poco tiempo al tema de ayer, porque hoy vamos a dedicarle el resto del tiempo al tema de ayer y al de hoy, porque son prácticamente la conclusión de la lección de esta semana. Una guía para el camino. Al principio hablamos de un mundo en oscuridad y que te encuentras una pequeña antorcha en esta selva oscura. ¿Qué harías? ¿Te alejas o te acercas? Por supuesto que lo correcto es acercarse. Pero ¿cómo uno se acerca a la Biblia? Haciendo preguntas como, ¿debo casarme con fulano o con fulana? Tú no vas a encontrar esa respuesta en la Biblia. ¿Con quién debo casarme? Vas a la Biblia y abres la Biblia y entonces la Biblia dice, cásate con Pedro. Tú no vas a encontrar esa respuesta en la Biblia. Así no se usa la Biblia. O debo permanecer en mi empleo actual o renunciar y prepararme para el ministerio. Dios quiere que yo sea pastor, así que voy a renunciar. Tú no vas a encontrar esa respuesta en la Biblia. No, que
yo estaba durmiendo y escuché la voz del Señor que me dijo, Samuel, por más que te llame Samuel, el Señor no habla así hoy día. Deja de estar tomando textos en la Biblia como si fueran amuletos. ¿Cómo sabes lo que es y lo que Dios quiere para ti? Otra pregunta que algunos se hacen y que quieren buscar la respuesta en la Biblia. Por cierto, alguien me dijo que en la Biblia no había ningún versículo que dijera que era prohibido fumar. Ay, ay, ay. ¿Debo pedir un préstamo con el fin de comprar un automóvil más confiable o me conviene conservar el que ahora tengo? Tú no vas a encontrar en la Biblia una respuesta a este tipo de preguntas. Entonces, hermano, ¿qué le puedo preguntar a Dios? Yo no te he dicho que no le preguntes a Dios. Tú le puedes preguntar a Dios lo que tú quieras preguntarle. Pero no esperes que Dios te responda todas tus preguntas con la Biblia. Por ejemplo, alguien me pregunta, ¿a Dios le gusta que yo fume? Oye, si tú tienes un versículo y un mandamiento que dice no matarás, esto te incluye a ti mismo. Y si ya tú sabes, porque en la misma cajetilla de cigarrillo dice no fumar, el fumar es nocivo para la salud, y tú con toda la advertencia ahí te ponen una carabela y nada de eso. Tú le vas a preguntar a Dios, ¿por qué tú le vas a preguntar a Dios lo que ya Dios te respondió? ¿Debo casarme con esa muchacha que no es de mi fe? Vas a hacerle una pregunta a Dios que ya tú sabes la respuesta. ¿Debo quedarme con el diezmo? Vas a hacerle una pregunta a Dios que ya tú sabes la respuesta. ¿Qué debo hacer con las ofrendas? Vas a hacerle una pregunta a Dios que ya tú sabes la respuesta. Pregúntale a Dios cosas como, ¿a qué iglesia debo acudir cada semana? Y tú vas a ver que el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificar los 6 días, trabajarás y harás toda tu obra, no trabajarás, no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criada, ni tu extranjero que se encuentre dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y descansó el séptimo día y lo bendijo y lo santificó. Si tú encuentras una iglesia que cumpla con eso, entonces ve a ella. Así de fácil. Pero si tú sigues creyendo que los mandamientos de la ley de Dios fueron clavados en la cruz, entonces seguirás perdido en un mundo de oscuridad, porque la Biblia, que es lámpara a tus pies, deja de serlo porque tú te alejas de ella. Quizás hayas escuchado a alguien que, deseando recibir una respuesta de parte de Dios, abrió la Biblia al azar, colocando un dedo en algún lugar de la página, creyendo que sí, que así obtendría la respuesta divina a su pregunta. Alguien un día le preguntó a Dios, ¿qué debo hacer con mi vida? Y usó este método y señaló un versículo que decía, y Judas se arcó. Entonces entendió que él tenía que hacer lo mismo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Jesús venció
a Satanás. Con la palabra de Dios. Dicho método, el de colocar el dedo al azar, no es recomendable para nada. Ahora bien, si quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, necesitas familiarizarte con la Biblia. Necesitas conocer la enseñanza de Jesús. El Señor resume todas las enseñanzas de las Escrituras en 2 mandatos. Lee Mateo 22, 35 al 40, que dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey respondiendo les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es más que palabras. Estos son 2 mandamientos que se ponen en práctica en la vida del verdadero creyente. Sin embargo, el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes eran los de la izquierda? Los que decían amar a Dios, pero su vida no mostraba que lo amaban. A ellos el Señor les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cada vez que leo este versículo recuerdo que el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, no para mí. ¿Aló? ¿Ya estás llevando a la práctica estos 2 mandamientos? A veces pretendemos que Dios nos entregue revelaciones individuales respecto a su voluntad hacia nosotros, mientras al mismo tiempo desatendemos los consejos e indicaciones implícitos de la palabra de Dios que son de nuestro conocimiento. Además de las instrucciones de la palabra de Dios, los cristianos podemos recibir orientaciones por medio de la oración, mediante la cual solicitamos la dirección del Espíritu Santo en todos nuestros planes. Ora, el cristiano que no ora, el diablo lo devora. Por ejemplo, cuando Nehemías, el libro que iniciamos hoy, necesitaba saber con precisión qué le respondería el rey, la Biblia dice que él oró al Dios del cielo y recibió la palabra oportuna
para ese momento. Nehemías 2, 1 al 8. También los consejos de hermanos de mayor experiencia en asuntos del Señor nos serán de gran provecho en diversas situaciones. Así fue en el caso de Pablo cuando aconsejó al joven Timoteo. 1 Timoteo 1, 18 y 6, 20. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Esta y otras preguntas como ¿qué evidencia tenemos de que Jesús estudió las Escrituras que ahora conocemos como Antiguo Testamento? Según Jesús, la vigencia de su palabra en esta tierra concluye con, primero, su muerte en la cruz. Segundo, cuando pasen los cielos y la tierra. Tercero, cuando no se concuerda con mis intereses. O la aparición del Mesías. ¿Cuándo dijo Jesús hasta cuándo dijo Jesús que tendría vigencia su palabra? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Acaso preparas una lista de las ventajas y desventajas de cada alternativa? ¿Consultas otras personas? ¿Le pides señales a Dios? ¿Oras pidiendo que Dios te dirija? ¿Oras? ¿Abres la Biblia al azar colocando un dedo en cualquier texto para luego interpretar la forma en que el texto se relaciona con tu decisión? ¿Otros métodos? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿De qué manera involucras a Dios en tus decisiones? Sin importar qué método utilices, ¿cómo puedes permitirles a las Escrituras y al Espíritu Santo moldear tu decisión? ¿Cómo pueden las Escrituras ayudarte a conocer la voluntad divina y a cumplirla? Te espero mañana para que estudiemos un poco más en esta misión de cumplir la gran comisión. Mis queridos hermanos, es tiempo de orar. Gracias Dios por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, antes de la escuela sabática regular, vamos al plato fuerte del día, el deseado de toda la gente y la Biblia al día. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para siempre, hoy con el tema principal, el deseado de toda la gente. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos.
rumbo al cielo. Nuestro objetivo, Juan 17:13. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es tiempo de orar. Gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora estar vivos. Gracias por permitirnos sentarnos en este trono, donde podemos, oh Señor, impartir su palabra. Oramos, buen Dios, para que tengamos muy en cuenta la responsabilidad que se nos ha dado y que podamos, oh Dios, dejarnos dirigir por el que todo lo sabe, el Espíritu Santo. Gracias. Oramos por los privados de libertad y por los enfermos, por la familia, los hogares. Oramos por los que ya están conectados y por los que se habrán de conectar y ver esta grabación. Por Jesús. Amén. Damos inicio a nuestra programación con el plato fuerte del día. El deseado de toda la gente, capítulo 12. El pueblo elegido. Escuchemos. Escuchan ustedes la lectura del libro El deseado de todas las gentes. Continuación en el capítulo número 2. El título de este capítulo es El pueblo elegido. Durante más de 1000 años, los judíos habían esperado la venida del Salvador. En este acontecimiento habían cifrado sus más gloriosas esperanzas, en cantos y profecías, en los ritos del templo y en las oraciones familiares, habían engastado su nombre, y sin embargo, cuando vino, no le reconocieron. El amado del cielo fue para ellos como raíz de tierra seca, sin parecer en él ni hermosura, y no vieron en él belleza que lo hiciera deseable a sus ojos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Sin embargo, Dios había elegido a Israel. Lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo. Como Abraham, en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia, había de ser el pueblo hebreo entre las naciones. Debía revelar a Dios ante los hombres. En el llamamiento dirigido a Abraham, el Señor había dicho: bendecirte he, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La misma enseñanza fue repetida por los profetas. Aún después que Israel había sido asolado por la guerra y el cautiverio, recibió esta promesa: y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan varón, ni aguardan a hijos de hombres. Acerca del templo de Jerusalén, el Señor declaró por medio de Isaías: mi casa, casa de oración será llamada de todos los pueblos. Pero los israelitas cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal. Desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán, se apartaron de los mandamientos de Dios y siguieron los caminos de los paganos. En vano Dios les mandaba advertencias por sus profetas. En vano sufrieron el castigo de la opresión pagana. A cada reforma seguía una apostasía mayor. Si los hijos de Israel hubieran sido fieles a Dios, Él podría haber logrado sus propósitos honrándolos y exaltándolos.
Si hubiesen andado en los caminos de la obediencia, Él los habría ensalzado sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza y para renombre y para gloria. Verán todos los pueblos de la tierra, dijo Moisés, que tú eres llamado del nombre de Jehová, y te temerán. Las gentes oirán hablar de todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido es esta gran nación. Pero a causa de su infidelidad, el propósito de Dios no pudo realizarse sino por medio de continua adversidad y humillación. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y dispersados por tierras de paganos. En la aflicción, muchos renovaron su fidelidad al pacto con Dios. Mientras colgaban sus arpas de los sauces y lloraban por el santo templo desolado, la luz de la verdad resplandeció por su medio, y el conocimiento de Dios se difundió entre las naciones. Los sistemas paganos de sacrificio eran una perversión del sistema que Dios había ordenado, y más de un sincero observador de los ritos paganos aprendió de los hebreos el significado del ceremonial divinamente ordenado, y con fe aceptó la promesa de un Redentor. Muchos de los sacerdotes sufrieron persecución. No pocos perdieron la vida por negarse a violar el sábado y a observar las fiestas paganas. Al levantarse los idólatras para aplastar la verdad, el Señor puso a sus siervos frente a frente con reyes y gobernantes, a fin de que éstos y sus pueblos pudiesen recibir la luz. Vez tras vez, los mayores monarcas debieron proclamar la supremacía del Dios a quien adoraban los cautivos hebreos. Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos del pueblo, la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instrucciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idólatras. Pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se conformasen a las prácticas de los paganos, pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo y sentían verdaderamente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles. Después de regresar de Babilonia, dedicaron mucha atención a la instrucción religiosa. Por todo el país se erigieron sinagogas en las cuales los sacerdotes y escribas explicaban la ley, y se establecieron escuelas donde se profesaba enseñar los principios de la justicia, juntamente con las artes y las ciencias. Pero estos medios se corrompieron. Durante el cautiverio, muchos del pueblo habían recibido ideas y costumbres paganas, y éstas penetraron en su ceremonial religioso. En muchas cosas se conformaban a las prácticas de los idólatras. Al apartarse de Dios, los judíos perdieron de vista mucho de lo que enseñaba el ritual. Este ritual había sido instituido por Cristo mismo. En todas sus partes era un símbolo de Él, y había estado lleno de vitalidad y hermosura espiritual.
Pero los judíos perdieron la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraron a las formas muertas. Confiaban en los sacrificios y los ritos mismos, en vez de confiar en aquel a quien estos señalaban. A fin de reemplazar lo que habían perdido, los sacerdotes y rabinos multiplicaron los requerimientos de su invención, y cuanto más rígidos se volvían, tanto menos del amor de Dios manifestaban. Medían su santidad por la multitud de sus ceremonias, mientras que su corazón estaba lleno de orgullo e hipocresía. Con todas sus minuciosas y gravosas órdenes, era imposible guardar la ley. Los que deseaban servir a Dios y trataban de observar los preceptos rabínicos, luchaban bajo una pesada carga. No podían hallar descanso de las acusaciones de una conciencia perturbada. Así Satanás obraba para desalentar al pueblo, para rebajar su concepto del carácter de Dios y para hacer despreciar la fe de Israel. Esperaba demostrar lo que había sostenido cuando se reveló en el cielo, a saber, que los requerimientos de Dios eran injustos y no podían ser obedecidos. Aún Israel declaraba, no guardaba la ley. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, no tenían un verdadero concepto de su misión. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Así se iban preparando para rechazar al Salvador. En el tiempo del nacimiento de Cristo, la nación estaba tascando el freno bajo sus amos extranjeros y la atormentaba la disensión interna. Se les había permitido a los judíos conservar la forma de un gobierno separado, pero nada podía disfrazar el hecho de que estaban bajo el yugo romano, ni avenirlos a la restricción de su poder. Los romanos reclamaban el derecho de nombrar o remover al sumo sacerdote, y este cargo se conseguía con frecuencia por el fraude, el cohecho y aún el homicidio. Así el sacerdocio se volvía cada vez más corrompido. Sin embargo, los sacerdotes poseían aún gran poder y lo empleaban con fines egoístas y mercenarios. El pueblo estaba sujeto a sus exigencias despiadadas y también a los gravosos impuestos de los romanos. Este estado de cosas ocasionaba extenso descontento. Los estallidos populares eran frecuentes. La codicia y la violencia, la desconfianza y la apatía espiritual estaban royendo el corazón mismo de la nación. El odio a los romanos y el orgullo nacional y espiritual inducían a los judíos a seguir adhiriéndose rigurosamente a sus formas de culto. Los sacerdotes trataban de mantener una reputación de santidad, atendiendo escrupulosamente a las ceremonias religiosas. El pueblo en sus tinieblas y opresión, y los gobernantes sedientos de poder, anhelaban la venida de aquel que vencería a sus enemigos y devolvería el reino a Israel. Habían estudiado las profecías, pero sin percepción espiritual. Así, habían pasado por alto aquellos pasajes que señalaban la humillación de Cristo en su primer advenimiento, y aplicaban mal los que hablaban de la gloria de su segunda venida. Interpretaban las profecías de acuerdo con sus deseos egoístas. Así hemos llegado al final del capítulo 2, el pueblo elegido. Les esperamos el próximo viernes, cuando estudiaremos el capítulo 3, el cumplimiento del tiempo. Bendiciones.
Muy pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta es la serie Feliz para Siempre. Luego de haber escuchado el plato fuerte del día, vayamos a lo más importante, la palabra de Dios. La Biblia al día. Nehemías capítulo 1. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Escuchemos. Libro de Nehemías, capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. La belleza del libro de Nehemías es solo superada por la misma belleza de toda la Biblia. Leer el libro de Nehemías es algo extraordinario. Como una cortesía, escuchemos ahora Creed en sus profetas, con los comentarios y análisis de este interesantísimo capítulo. Escuchemos a la Universidad Adventista de Centroamérica, UNADECA, y la Escuela de Teología. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creed en sus profetas. Hoy iniciamos la lectura del libro de Nehemías. La invitación es aplicar a nuestras vidas las cualidades de este siervo de Dios, Nehemías. Todos los eruditos aceptan que el sacerdote Esdras es el autor del libro de Nehemías y fue escrito aproximadamente en el año 400 a.C. Originalmente los libros, tanto de Esdras como Nehemías, eran dos libros separados, pero los que tradujeron la versión de la Septuaginta lo unieron en un solo libro. Nehemías fue el instrumento para solicitar al rey para que ordene la reconstrucción de Jerusalén. El libro presenta los siguientes temas: la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén y la renovación de la fidelidad a Dios, la oración como indispensable para iniciar cualquier actividad y la forma como se debe afrontar la oposición. El versículo para reflexionar de este día es el número 11. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos
y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Nehemías, uno de los desterrados hebreos, que ocupaba un cargo de influencia y honor en la corte de Persia, considerando que en esa época muchos reyes morían envenenados, el ser copero del rey era un cargo de mucha confianza. Además, Nehemías tenía libre acceso a la presencia real. Gracias a su capacidad y fidelidad, había llegado a ser amigo y consejero del rey. La cita selecta para hoy se encuentra en el libro En Lugares Celestiales, página 37. Se necesita Nehemías en la iglesia de nuestros días. No solamente hombres que puedan predicar y orar, sino hombres cuyas oraciones y sermones estén imbuidos de un propósito firme y vehemente. El plan de acción seguido por este patriota hebreo en el cumplimiento de sus propósitos debiera ser adoptado por los ministros y dirigentes. Una vez hechos sus planes, debieran presentarlos a la iglesia de tal manera que obtengan interés y cooperación. Que los hermanos entiendan los planes y compartan la tarea, y tendrán entonces un interés personal en su prosperidad. El éxito que acompañó los esfuerzos de Nehemías muestra lo que pueden lograr la oración, la fe y la acción sabia y enérgica. La fe viva promoverá la acción enérgica. El espíritu que manifieste el dirigente será en gran parte reflejado por el pueblo. Si los dirigentes que profesan creer las solemnes e importantes verdades que han de probar al mundo en este tiempo no manifiestan ardiente celo en preparar a un pueblo para estar en pie en el día de Dios, no podemos esperar sino que la iglesia sea descuidada, indolente y amante de los placeres. Oremos. Dios de perdón, te suplicamos puedas darnos el valor para reconocer nuestros errores, la humildad para aceptar tus amonestaciones y la fortaleza para abandonar el pecado. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Queremos agradecer a la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por el programa Creed en sus profetas. Para cerrar este segmento en nuestra programación, escuchemos ahora el devocional del día de hoy, Ser semejantes a Jesús, un mensaje para nuestro tiempo, marzo 3. Escuchemos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta, ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Hoy estamos 3 de marzo. ¿Cómo estás? Espero que bien. Estamos muy felices de estar aquí con estas hermosas reflexiones, porque todos queremos ser semejantes a Jesús. Nuestra reflexión de hoy, un mensaje para nuestro tiempo. Hebreos, capítulo 3, versículo 14, nos trae el texto para hoy. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más.
Apocalipsis capítulo 10 versículos 5 y 6. Este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. El chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que ocurriera ese chasco y que los corazones se manifestaran. No ha habido ni una sola nube que ha caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya previsto. Todos sus propósitos se cumplirán y establecerán. Su ley está unida con su trono, y los instrumentos satánicos combinados con los instrumentos humanos no pueden destruirla. La verdad es inspirada y está protegida por Dios, perdurará y tendrá buen éxito, aunque algunas veces aparezca oscurecida. El Evangelio de Cristo es la ley ejemplificada en el carácter, los engaños practicados contra ella, toda invención destinada a vindicar la falsedad y todo error forjado por los instrumentos satánicos llegarán a ser desbaratados para siempre, y el triunfo de la verdad será como la apariencia del sol en el mediodía. El sol de justicia brillará con poder sanador en sus rayos, y toda la tierra estará llena con su gloria. Revivirán antiguas controversias y constantemente surgirán teorías nuevas, pero el pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y su cumplimiento de la profecía, ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primer, del segundo y del tercer ángel, sabe dónde se encuentra. Tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Debe permanecer firme como una roca, aferrándose al comienzo de su confianza resueltamente hasta el fin. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 123 a 125. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Hemos llegado así al final de nuestra transmisión, nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Agradecemos a todos los que han hecho posible esta transmisión. Cada uno de ustedes, cortésmente, han cedido sus diferentes segmentos. Gracias, gracias a Dios y a ustedes. El Señor les bendiga. Para comunicarte con nosotros, conéctate jm@gmail.com. Bendiciones. Gracias le damos, Señor, por la transmisión del día de hoy. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Oramos por todos los que han escuchado este programa y por los que lo habrán de escuchar en algún momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos el día de mañana, cuando estaremos estudiando una vez más la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Ahora, para cerrar la transmisión del día de hoy, tendremos la lección de escuela sabática regular. Regresamos en un minuto.